La Biblioteca de Alejandría, de El infinito en un junco, de Irene Vallejos. Aunque no queda constancia, me atrevo a imaginar que la idea de crear una biblioteca universal nació en la mente de Alejandro. El plan tiene las dimensiones de su ambición, lleva la impronta de su sed de totalidad. La tierra, proclamó Alejandro, la considero mía. Reunir todos los libros existentes es otra forma, simbólica, mental, pacífica, de poseer el mundo. La pasión del coleccionista de libros se parece a la del viajero. Toda biblioteca es un viaje. Todo libro es un pasaporte sin caducidad. Alejandro recorrió las rutas de África y de Asia sin separarse de su ejemplar de la Ilíada, al que acudía, según dicen los historiadores, en busca de consejo y para alimentar su afán de trascendencia. La lectura, como una brújula, le abría los caminos de lo desconocido. En un mundo caótico, adquirir libros es un acto de equilibrio al filo del abismo. A esta conclusión llega Walter Benjamin en su espléndido ensayo titulado Desembalo mi biblioteca. Renovar el viejo mundo, este es el deseo más profundo del coleccionista cuando se ve impulsado a adquirir nuevas cosas, escribe Benjamin. La Biblioteca de Alejandría era una enciclopedia mágica que congregó el saber y las ficciones de la antigüedad para impedir su dispersión y su pérdida. Pero también fue concebida como un espacio nuevo, del cual partirían las rutas hacia el futuro. Las bibliotecas anteriores eran privadas y estaban especializadas en las materias útiles para sus dueños. Incluso las que pertenecían a escuelas o grupos profesionales amplios eran solo un instrumento al servicio de sus necesidades particulares. La antecesora que más se le aproximó, la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, al norte del actual Irak, se destinaba al uso del rey. La biblioteca de Alejandría, variada y completísima, abarcaba libros sobre todos los temas, escritos en todos los rincones de la geografía conocida. Sus puertas estaban abiertas a todas las personas ávidas de saber, a los estudiosos de cualquier nacionalidad y a todo aquel que tuviera aspiraciones literarias probadas. Fue la primera biblioteca de su especie y la que más cerca estuvo de poseer todos los libros entonces existentes. Además, se aproximó al ideal mestizo del imperio que soñaba Alejandro. El joven rey, que se casó con 3 mujeres extranjeras y tuvo hijos semibárbaros, planeaba, según cuenta el historiador Diodoro, trasplantar población de Europa en Asia y en sentido inverso, para construir una comunidad de amistad y vínculos familiares entre los dos continentes. Su súbita muerte le impidió realizar este proyecto de deportaciones, curiosa mezcla de violencia y deseos fraternales. La biblioteca se abrió a la amplitud del mundo exterior. Incluyó las obras más importantes de otras lenguas traducidas al griego. Un tratadista bizantino escribió sobre aquel tiempo. De cada pueblo se reclutaron sabios, los cuales, además de dominar la propia lengua, conocían a la maravilla el griego. A cada grupo le fueron confiados sus textos respectivos, y así se preparó de todos una traducción. Allí se realizó la conocida versión griega de la Torá judía, conocida como Biblia de los 70. La traducción de los textos iranios atribuidos a Zoroastro, de más de 2 millones de versos, se recordaba todavía siglos después como una empresa memorable. Un sacerdote egipcio llamado Manetón compuso para la biblioteca una lista de las dinastías faraónicas y sus hazañas desde tiempos míticos hasta la conquista de Alejandro. Para escribir ese compendio de la historia egipcia en lengua griega, buscó, consultó y extractó documentos originales conservados en decenas de templos. Otro sacerdote bilingüe, Beroso, conocedor de la literatura cuneiforme, volcó al griego las tradiciones babilonias. No faltaría en la biblioteca un tratado sobre la India que escribió, basándose en fuentes locales, un embajador griego en la corte de Pataliputra, ciudad del noreste de la India localizada a orillas del Ganges. Nunca antes se había emprendido una labor de traducción de esa envergadura.
La biblioteca hizo realidad la mejor parte del sueño de Alejandro, su universalidad, su afán de conocimiento, su inusual deseo de fusión. En los anaqueles de Alejandría fueron abolidas las fronteras y allí convivieron por fin en calma las palabras de los griegos, los judíos, los egipcios, los iranios y los indios. Ese territorio mental fue tal vez el único espacio hospitalario para todos ellos. También Borges estaba hechizado por la idea de abrazar la totalidad de los libros. Su relato, La Biblioteca de Babel, nos adentra en una biblioteca prodigiosa, el laberinto completo de todos los sueños y palabras. Enseguida percibimos, sin embargo, que el lugar es inquietante. Allí experimentamos cómo nuestras fantasías se tiñen de pesadillas, transformadas en oráculo de los miedos contemporáneos. El universo, que otros llaman la biblioteca, dice Borges, es una especie de colmena monstruosa que existe desde siempre. Se compone de interminables galerías hexagonales idénticas, comunicadas por escaleras en espiral. En cada hexágono encontramos lámparas, anaqueles y libros. A derecha e izquierda del rellano hay dos cubículos. Uno sirve para dormir de pie y el otro es un urinario. A eso se reducen todas las necesidades: luz, lectura y letrinas. En los pasillos viven extraños funcionarios que el narrador, uno de ellos, define como bibliotecarios imperfectos. Cada uno está a cargo de un determinado número de galerías del infinito circuito geométrico. Los libros de la biblioteca contienen todas las combinaciones posibles de 23 letras y 2 signos de puntuación, o sea, todo lo que se puede imaginar y expresar en todos los idiomas, recordados u olvidados. Por tanto, nos dice el narrador, en algún lugar de los anaqueles se encuentra la crónica de tu muerte y la historia minuciosamente detallada del porvenir, y las autobiografías de los arcángeles, y el catálogo verdadero de la biblioteca, así como miles y miles de catálogos falsos. Los habitantes de la colmena tienen las mismas limitaciones que nosotros. Dominan apenas un par de lenguas y el tiempo de su vida es breve. Por tanto, las posibilidades estadísticas de que alguien localice en la inmensidad de los túneles el libro que busca o simplemente un libro comprensible para él son remotísimas. Y esa es la paradoja. Por los hexágonos de la colmena merodean buscadores de libros, místicos, fanáticos destructores, bibliotecarios suicidas, peregrinos, idólatras y locos. Pero nadie lee. Entre la agotadora sobreabundancia de páginas azarosas se extingue el placer de la lectura. Todas las energías se consumen en la búsqueda y el desciframiento. Podemos entenderlo sencillamente como un relato irónico, urdido a partir de mitos bíblicos y bibliófilos, que discurren por arquitecturas inspiradas en las prisiones de Piranesi o en las escaleras sin fin de Escher. Sin embargo, a los lectores de hoy, la Biblioteca de Babel nos fascina como alegoría profética del mundo virtual, de la desmesura de Internet, de esa gigantesca red de informaciones y textos filtrada por los algoritmos de los buscadores, donde nos extraviamos como fantasmas en un laberinto. En un sorprendente anacronismo, Borges presagia el mundo actual. El relato contiene, es cierto, una intuición contemporánea. La red electrónica, el concepto que ahora denominamos web, es una réplica del funcionamiento de las bibliotecas. En los orígenes de Internet latía el sueño de alentar una conversación mundial. Había que crear itinerarios, avenidas, rutas aéreas para las palabras. Cada texto necesitaba una referencia, un enlace, gracias a la cual el lector pudiera encontrarlo desde cualquier ordenador en cualquier rincón del mundo. Timothy John Berners-Lee, el científico responsable de los conceptos que estructuran la web, buscó inspiración en el espacio ordenado y ágil de las bibliotecas públicas. Imitando sus mecanismos, asignó a cada documento virtual una dirección que era única y permitía alcanzarlo desde otro ordenador. Ese localizador universal, llamado en lenguaje de computación URL, es el equivalente exacto de la asignatura de una biblioteca.
Después, Berners-Lee ideó el protocolo de transferencia de hipertexto, más conocido por la sigla HTTP, que actúa como las fichas de solicitud que rellenamos para pedirle al bibliotecario que busque el libro deseado. Internet es una emanación multiplicada, vasta y etérea de las bibliotecas. Imagino la experiencia de entrar en la biblioteca de Alejandría en términos parecidos a los que yo sentí cuando navegué por primera vez en Internet. La sorpresa, el vértigo de los espacios inmensos. Me parece contemplar a un viajero que desembarca en el puerto de Alejandría y apresura el paso hacia el reducto de libros. Alguien parecido a mí en el apetito de lectura, invadido, casi cegado, por las emocionantes posibilidades de la abundancia que empieza a vislumbrar desde los pórticos de la biblioteca. Cada uno en nuestra época pensaríamos lo mismo. En ningún lugar había existido tanta información reunida, tanto conocimiento posible, tantos relatos como los que experimentar el miedo y el deleite de vivir. Volvamos atrás. La biblioteca no existe todavía. Las bravatas de Ptolomeo sobre la gran capital griega en Egipto chocaban con una realidad cochambrosa. 2 décadas después de su fundación, Alejandría era una pequeña ciudad en construcción, poblada por soldados y marineros. Un reducido grupo de burócratas en luchas contra el caos y esa peculiar fauna de negociantes astutos, delincuentes, aventureros y estafadores con labia que buscaban una oportunidad en una tierra virgen. Las calles rectas trazadas por un arquitecto griego estaban sucias y olían a excrementos. Los esclavos tenían la espalda cosida a latigazos. Se respiraba un ambiente de western, de violencia, energía y depredación. El letal Khamsin, el viento del este que siglos después atormentaría a las tropas de Napoleón y de Rommel, sacudía la ciudad al llegar la primavera. En la distancia, las tormentas del Kamish parecían manchas sangrientas en el cielo lejano. Después la oscuridad borraba la luz y la arena empezaba su invasión, levantando sofocantes y cegadores muros de polvo que entraban por las rendijas de las casas, secaban la garganta y la nariz, inyectaban los ojos, provocaban locura, desesperación y crímenes. Tras horas de tromba opresiva, se derrumbaban en el mar, acompañados por un sollozo del aire áspero. Ptolomeo decidió que se instalaría precisa allí con toda su corte y que atraería a los mejores científicos y escritores de la época hasta aquel páramo en la periferia de la nada. Empezaron las obras frenéticas. Hizo construir un canal para unir el Nilo con el lago Mareotis y el mar. Diseñó un puerto grandioso y ordenó levantar un palacio junto al mar protegido por un dique, una enorme fortaleza donde atrincherarse en caso de asedio, una pequeña ciudad prohibida a la que muy pocos tendrían acceso, el hogar del rey inesperado en su ciudad improbable. Para edificar sus sueños gastó mucho, mucho dinero. Ptolomeo no se había quedado con la tajada más grande, pero sí la más jugosa del imperio de Alejandro. Egipto era sinónimo de riqueza. En las orillas fértiles del Nilo crecían fabulosas cosechas de cereal, la mercancía que permitía dominar los mercados en aquella época como hoy el petróleo. Además, Egipto exportaba el material de escritura más utilizado en la época, el papiro. El junco de papiro hunde sus raíces en el agua del Nilo. El tallo tiene el grosor del brazo de un hombre y su altura se eleva entre 3 y 6 metros. Con sus fibras flexibles, las gentes humildes fabricaban cuerdas, esteras, sandalias y cestas. Los antiguos relatos lo recuerdan. De papiro, embadurnado con brea y asfalto, era el canastillo donde su madre abandonó al pequeño Moisés a orillas del Nilo. En el 3er milenio antes de Cristo, los egipcios descubrieron que con aquellos juncos podían fabricar hojas para la escritura. Y en el 1er milenio ya habían extendido su hallazgo a los pueblos de Oriente Próximo. Durante siglos, los hebreos, los griegos y luego los romanos escribieron su literatura en rollos de papiro. A medida que las sociedades mediterráneas se alfabetizaban y se volvían más complejas,
necesitaban cada vez más papiro y los precios subían al calor de la demanda. La planta era muy escasa fuera de Egipto y como el coltán de nuestros teléfonos inteligentes se convirtió en un bien estratégico. Llegó a existir un poderoso mercado que distribuía el papiro en rutas comerciales a través de África, Asia y Europa. Los reyes de Egipto se apropiaron el monopolio de la manufactura y el comercio de las hojas. Los expertos en lengua egipcia creen que la palabra papiro tiene la misma raíz que faraón. Imaginemos una mañana de trabajo en los talleres faraónicos. Un grupo de operarios del rey llega de madrugada a las riberas del río para segar juncos, y el susurro de sus pasos despierta a los pájaros dormidos, que levantan el vuelo desde el cañaveral. Los hombres trabajan en la frescura de la mañana y a mediodía depositan en el taller grandes brazadas de juncos. Con movimientos precisos los descortezan y cortan el tallo triangular en delgadas tiras de unos 30-40 centímetros de altura. Colocan sobre una tabla plana la primera capa de tiras verticales y luego otra capa de fibras horizontales en ángulo recto con la primera. Golpean con un mazo de madera las dos capas superpuestas, de forma que la savia segregada actúe como pegamento natural. Alisan las superficies de las hojas, devastándolas con piedra pómez o conchas. Por último, enconan las láminas de papiro una a continuación de la otra por los bordes con una pasta de harina y agua, hasta formar una larga tira que guardan enrollada. Lo habitual es unir unas 20 láminas y pulir con cuidado las junturas hasta conseguir una superficie lisa en la que no tropiece la caña del escriba. Los mercaderes no venden hojas sueltas, sino rollos. Quien necesite escribir una carta o un documento breve cortará el trozo deseado. Los rollos miden entre 30 y 13 centímetros de alto y su longitud más habitual oscila entre los 3,2 y 3,6 metros. Por la extensión es tan variable como la cantidad de páginas de nuestros libros. Así, por ejemplo, el rollo más largo de la colección egipcia del Museo Británico, el papiro Harris, medía originalmente 42 metros. El rollo de papiro supuso un fantástico avance. Tras siglos de búsqueda de soportes y de escritura humana sobre piedra, barro, madera o papel, el lenguaje encontró finalmente su hogar en la materia viva. El primer libro de la historia nació cuando las palabras, apenas aire escrito, encontraron cobijo en la médula de una planta acuática. Y frente a sus antepasados inertes y rígidos, el libro fue, desde el principio, un objeto flexible, ligero, preparado para el viaje y la aventura. Rollos de papiro que albergan en su interior largos textos manuscritos trazados con cálamo y tinta. Este es el aspecto de los libros que empiezan a llegar a la naciente Biblioteca de Alejandría.